Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a una nueva edición del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, la entidad gremial agropecuaria con más presencia y participación dentro del interior de nuestro país, conformada por 14 confederaciones y alrededor de 300 rurales de toda la Argentina. Estos son los temas que tenemos preparados para ustedes durante el programa del día de hoy. Seminario del IPCBA en Santa Fe. Análisis del mercado de carnes en Argentina. Mercosur. Integración o competencia. Estos temas y mucho más en CRA, el sentir del campo y la ciudad. Viajamos hasta la ciudad de Santa Fe para participar de un nuevo seminario del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, el IPCBA. Dialogamos con algunos de los disertantes y también con dirigentes que participaron de este importante encuentro. De Santa Fe, una de las provincias importantes en lo que es la cría y la ganadería. Fundamentalmente está dado no solo por la ganadería en el centro norte de la provincia, sino también por una cuenca lechera que no solo está dado la productividad lechera, que sino hoy se está volcando el holando argentino al consumo de la carne como producto. Así que es para nosotros importante estar incentivando, estar cerca del productor ganadero y fundamentalmente Santa Fe, donde no solo está el productor, sino hay claustros universitarios donde están estudiantes capacitándose para ser futuros profesionales y bueno, también acercarles a ellos toda la información que tiene el instituto desde el punto de vista tecnológico, como transferencia tecnológica de los entes oficiales como el INTA o privados como pueden ser ACREA, y sino también toda la información estadística que tiene el Instituto de Información a efectos que tanto productores y universitarios puedan adoptar toda la información para tomar su medida en tiempo y sus trabajos a tiempo y en forma. Hoy, después de la crisis ganadera, donde perdimos más de 10 millones de cabezas, nosotros y con un 2011-2012 donde la rentabilidad empezó a ver en la ganadería, vemos que el productor, fundamentalmente el de cría, puso todo lo que tenía que poner en lo que es productividad, empezó a recomponerse el stock ganadero, fundamentalmente en lo que es vaca, que es la futura fábrica de los terneros, y veníamos en un buen camino. De 2012 al 2013 vemos un estancamiento en los precios, es decir, los precios han aumentado en un orden de un 3, un 7%, lo que promedio, lo que puede ser lo que es los animales que van a faena, y bueno, y fundamentalmente vemos con preocupación porque los costos ganaderos han aumentado, y han aumentado, como se dice, han subido por el ascensor, mientras que los precios ganaderos de los animales que van a venta han ido por la escalera. Hay un llamado de atención, lo que significa que el productor tiene que tomar en tiempo y en forma las decisiones, afinar el lápiz, ver el momento oportuno de su comercialización, porque indudablemente los costos ganaderos han aumentado de tal magnitud que la rentabilidad en cierta manera se ha achicado. Es un llamado de atención porque vemos que también de ese aumento de stock que estaba las faenas de hembra en el orden del 37% y hoy estamos en el orden del 43%, que no significa liquidación, significa un llamado de atención. La indiferencia en lo que es el mantenimiento del stock está en el orden del 45%. Bueno, nos hace avisar al productor ganadero que, bueno, se dedique fundamentalmente mucho más y ponga su esfuerzo en lo que es la actividad comercial a efectos de que pueda devenir. Y bueno, buscar el cambio de medida económica a efecto que la productividad ganadera pueda seguir creciendo. Estamos viendo una fuerte reconversión de la industria exportadora volcada hacia el consumo. ¿Qué tan traumática es esta conversión en cuanto a capacidad ociosa, gente, empleo? Bueno, lo traumático, lo más fuerte de lo traumático ya pasó porque ya vimos el cierre de muchísimas plantas y creo que en este momento la industria frigorífica exportadora está reconvirtiéndose ya se reconvirtió, digamos, se está trabajando en forma mixta. El hecho es, si uno se fija en el mercado, es que el novillo pesado, muy pesado de exportación, que antes se compraba rápidamente, hoy prácticamente no se produce, y lo que se está produciendo es un novillo de 400, como pesado estoy hablando, ¿no? De 480, 490 kilos, que es lo que demanda la industria frigorífica, y los que están en forma mixta en exportación y consumo interno, porque es un producto que puede ingresar en ambos mercados, digamos, tanto sea en el mercado interno como en el mercado de exportación. Se dice en los campos que cuando una persona deja la ganadería, no solo es el problema de volver por el tema del capital, sino porque pierde la manga, pierde la aguada, pierde el molino.
En la industria frigorífica de exportación reconvertida a consumo, si volviera un ciclo virtuoso exportador a la Argentina, ¿se deteriora la infraestructura? ¿Sería necesario reconvertirla nuevamente o es capacidad que quede instalada? No, es capacidad instalada y de hecho los frigoríficos mixtos o que están con producción mixta hoy por hoy, de hecho que al tener un estándar de exportación siguen teniendo los mismos controles que tenían cuando estaban dedicados a la exportación completamente. O sea, ¿a qué me quiero referir con esto? Que las plantas frigoríficas exportadoras tienen un estándar muy alto con respecto a muchas otras plantas, que son estándares normales, digamos, pero estas tienen un estándar más alto, con certificaciones, con cantidad de personal, con sistemas de control de calidad y una serie de cuestiones que las mantienen intactas porque siguen siendo tan auditados y tan controlados como cuando eran todos exportadores, digamos, ¿no? La especialista Marcela Minichelli del INTA nos habla en la siguiente nota acerca de la complementación entre la agricultura y la ganadería. Lo que nosotros planteamos es que no es necesario competir contra la ganadería, sino complementarnos con la agricultura. Hay actividades, hay experiencias muy concretas en la provincia de Santa Fe con planteos de altísima intensificación en campos de zona núcleo que se llevan adelante ya desde hace casi 15 años en la zona del sur de Santa Fe, de Chañar Ladeado, de cría ovina intensiva, con altas cargas, en campos de muy alta productividad, manejando 6 cabezas por hectárea, con rentas superiores a las de agricultura de zona núcleo. Es posible, pero no todos los campos están en condiciones de hacer planteos CBI, de hacer planteos de cría ovina intensiva, pero sí están en condiciones de adoptar un montón de técnicas de la agricultura y sobre todo de copiar algunas cuestiones filosóficas de la agricultura para hacer una ganadería mucho más competitiva, mucho más eficiente y que se complemente en un espacio con la agricultura que viene avanzando y va por más, además. Entonces, si nosotros queremos sostener vacas en un ambiente en el cual cualquier agricultor pagaría mejor por esa superficie, necesitamos que por lo menos la actividad sea competitiva. No necesariamente más rentable, pero sí competitiva. ¿Por qué? Porque la superficie en la zona agrícola núcleo no está más, no es fácil conseguir hoy por hoy un campo para arrendar en Pergamino. Pero sí es mucho más sencillo conseguir campos para arrendar en zonas de ambientes mucho más frágiles o mucho más vulnerables. Campos donde la ganadería también es vulnerable. Entonces el que viene y arrienda para hacer agricultura, el año que le va bien, le va muy bien. Pero otro montón de años no le va bien. A veces salva los costos y a veces no. Entonces en ese tipo de lugares la ganadería viene a estabilizar la actividad. Poder hacer rotaciones, poder convertir ese grano que se produce en carne in situ, en vez de estar pagando fletes de 500 o 600 kilómetros para sacarlo a puerto, es mucho mejor negocio. Poder aprovechar un rastrojo para el ganadero es mucho mejor negocio que no tenerlo y que ceder el campo total para una agricultura que rinde cuando rinde. Entonces, lo que planteamos fuertemente es un ordenamiento, una intensificación, una migración hacia el ciclo completo para poder engordar los animales y convertir ese grano en carne y una complementariedad muy fuerte con la otra actividad. Realidad, análisis, cambio, participación. Congreso CRA 2013. En el marco del 70º aniversario de Confederaciones Rurales Argentinas, este año se realizará el Congreso Anual en San Luis. Bajo el lema El país que conocemos y la república que pretendemos, la cita es el 7 y 8 de junio, en Potrero de los Funes. CRA insta a la participación activa de los ciudadanos en defensa de la justicia. Los proyectos de reforma del sistema judicial impulsados por el gobierno para ser tratados de forma express sin un análisis moderado y profundo
que conlleva tamaño paquete de reformas, ponen en crisis el funcionamiento de la justicia, abriendo un incierto horizonte sobre la institucionalidad y la independencia de los tres poderes. CRA insta a los legisladores nacionales a reflexionar sobre el debido tratamiento de estas leyes mal llamadas de democratización y a los argentinos todos a participar de manera activa y comprometida para trabajar en la construcción de una república en serio, con visión de futuro, división de poderes, con una justicia independiente que proteja a los más débiles. En Buenos Aires, la Fundación Producir Conservando analizó las principales claves para lograr una producción sustentable en la Argentina en el 2020. El objetivo es, como venimos haciendo en los últimos, yo diría, 10, 12 años, plantear cuáles son los grandes temas de la posibilidad de crecimiento del sector granario, básicamente hoy, plantearlo desde el punto de vista, en primer lugar, de la sustentabilidad y de la reposición de nutrientes, en donde dijimos claramente de que hoy no estamos en un planteo sustentable, estamos reponiendo bastante menos que un tercio de lo que los granos se llevan. Desde el punto de vista de la comparación o del potencial que ofrece la región, Argentina dentro del Mercosur o con Brasil fundamentalmente, con sus sueños de posibilidades de crecimiento y cuáles son sus limitantes. Y por otra parte, para poder alcanzar la demanda mundial de alimentos que planteamos el año pasado, que dijimos que la Argentina tiene una oportunidad única, cuáles son las conductas en política comercial externa que la Argentina debería estar pensando para los próximos 10 años para poder acceder a esos mercados. Hoy, en realidad, la Argentina necesita tener, en el caso de los cereales, políticas más transparentes en la comercialización, que de alguna forma permitan que los precios sean los precios relativos, independientemente de los derechos de exportación de cada uno, y saliendo de la discusión de los derechos de exportación, el tema central tiene que ver con las regulaciones que existen en los cereales, que hacen hoy difícil equiparar los precios a niveles de lo que es el complejo oleaginoso, y eso hace que la reposición de nutrientes sea mucho más difícil de poder proyectar. Ustedes hablan de producir al 2020. Pensar en el futuro en Argentina es bastante complejo. ¿Cuáles serían los parámetros, las recomendaciones que van a dar? No, trabajar sobre las limitantes. Yo creo que el sentido que tienen los seminarios de la Fundación cuando uno encara proyectos al 2020 o cuando en su momento planteamos el 2010, no era ver si acertábamos la cifra, sino decir, para poder llegar ahí necesitamos trabajar en muchos temas. En algunos trabajamos y pudimos lograrlo, en otros todavía estamos en falta. De vuelta acá el desafío es lo mismo. Nosotros creemos que la Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento, creemos que lo está haciendo en forma, por lo menos no armónicamente, creemos que hay fallas estructurales en lo que tiene que ver con la infraestructura, hay fallas estructurales en lo que tiene que ver con la reposición de nutrientes, se limita todo lo que tiene que ver el concepto de sustentabilidad y es necesario atenderlo. En algún momento la Argentina tiene que atender estos temas de mediano y largo plazo. Hoy no lo estamos haciendo, el planteo de la Fundación es que los tengamos en cuenta y empecemos a hacerlo. Lo más grave que enfrentamos pensando en la próxima década es que en los últimos años Asia, que no firmaba tratados de libre comercio, tiene hoy una maraña, lo que llaman Noodle Bowl, que son más de 40 tratados entre los distintos países de Asia, involucrando a mercados del tamaño de China, de India, de Japón, Corea, es decir, los futuros mercados emergentes. Frente a esto y a la amenaza china, Estados Unidos se preocupa y en los últimos 2 años plantea dos estrategias muy importantes. Uno, lo que se llama el Transpacífico, que es un acuerdo de algunos países de América con los países del Pacífico, sin China por ahora, y el Transatlántico, que acaba de anunciar Obama, en el cual plantea un acuerdo entre Estados Unidos y Europa. Si estos dos iniciativas se concretan, los principales mercados de productos alimentarios de Argentina, que son Europa y los países del Asia, le van a dar preferencias a Estados Unidos, a Chile, a Australia, a Nueva Zelanda, es decir, a muchos de nuestros competidores. Y esto implica que estos productores de esos países van a tener precios más altos que los nuestros. Una gran amenaza,
por lo cual el Mercosur hoy enfrenta un gran desafío, que es cambiar una estrategia pasiva por una estrategia mucho más activa. En Brasil el sector privado, hay muchos sectores y de gran peso económico y político que están repensando la estrategia del Mercosur. Sería muy peligroso que los brasileros lo hagan y nosotros no. En realidad lo que hemos tratado de transmitirle un poco a la audiencia es que nos encontramos con una región que está creciendo a un ritmo acelerado y que se presenta a nivel internacional como una de las pocas que puede seguir haciéndolo, con proyecciones de oferta muy buenas y sobre todo de generación de saldos exportables muy importantes. O sea, estamos pensando que en el término de estos 7, 8 años que faltan hasta la nueva década, podemos consolidarnos como los grandes oferentes de casi la mitad de las necesidades de lo que el mundo requiere en los alimentos básicos. Ahora, como bien dice, en realidad vemos un montón de desafíos y de limitantes. Básicamente estas se centran en aspectos relacionados con la infraestructura. La situación es bastante complicada. Hoy sentimos que ante un crecimiento muy fuerte de la producción, todo lo que es esa infraestructura, en especial todo lo que es el tema vial, el tema ferrocarriles, el tema almacenamiento, en fin, una serie de cosas empiezan a crujir porque obviamente la producción va creciendo a un ritmo mucho más acelerado que el ayornamiento de estos factores. Con lo cual es imprescindible si uno piensa de que de acá al 2020 estemos creciendo al ritmo que veníamos creciendo hasta ahora, ¿no? Salió Las Bases Abril, 60 ediciones, la herramienta de comunicación gráfica de CRA. Las Bases cumple 5 años, con un pie en cada confederación y un oído en cada rural, para reflejar el federalismo de la entidad. Los Ateneos de Confederaciones Rurales Argentinas, conformados por jóvenes de todas partes del país, son sin dudas el semillero y el crecimiento gremial de la entidad. Dialogamos ahora con jóvenes pertenecientes al Ateneo de la Sociedad Rural de Corrientes. Nuestro Ateneo es un Ateneo que surgió hace 11 años, que está compuesto hoy en día por un grupo de 35 integrantes de distintas carreras, ya sea veterinaria, agronomía, arquitectura, etcétera. Nos reunimos semanalmente y nos encargamos de organizar jornadas, charlas, capacitaciones. Tenemos también una parte solidaria donde apadrinamos a 2 escuelitas. Y más o menos eso es las actividades que vamos llevando a cabo. ¿Qué papel cumple los ateneos o los ateneístas durante la exposición de Corrientes? Sin duda una de las más importantes de la región. Bueno, cada año, la responsabilidad que tenemos en el Ateneo es mucho mayor, digamos, la comisión directiva generalmente todos los años delega un poco más la responsabilidad sobre los ateneos. Generalmente estamos desde la parte de ganadería, la entrada de animales, la organización, desde la organización también de la entrega de premios, estamos en el trabajo de oficina, o sea, hay un trabajo constante con la comisión directiva de la sociedad rural, no solamente en la exposición en sí, sino en toda la organización previa, que generalmente lleva 1, 2, hasta 3 meses antes, o sea, es una organización muy activa. También tenemos, con el fin de juntar fondos, porque es la única manera que lo podemos hacer los ateneos, es poniendo un bar, que también es muy famoso ahí dentro de la exposición rural, digamos. Pero esas son las 2 actividades que realizamos dentro de la rural. ¿Por qué te involucraste como joven, digamos, a participar como ateneísta? Bueno, y fue de chico, cuando estaba en Curuzú, mi papá me había dicho, me contó más o menos, y empecé a integrarme más o menos a ver los chicos, y cuando fui a Corrientes, ahí me acerqué a ellos y fui cada vez integrándome y sintiéndome más pertenencia.
El girasol es nativo de América y es cultivado como oleaginosa y ornamental en todo el mundo. Argentina es uno de los primeros productores a nivel mundial y el primer exportador de aceite y harina de girasol. El girasol es el segundo cultivo oleaginoso en importancia a escala nacional, después de la soja. El área potencialmente cultivable se extiende desde Chaco hasta el sur de la región pampeana. Sobre el mercado de la carne vacuna, la demanda y todo lo que tiene que ver con el consumo de carne, dialogamos con el especialista Miguel Jairala. Bueno, básicamente estamos en una coyuntura en la cual las exportaciones son muy reducidas por un conjunto de factores que van desde indicadores macroeconómicos a cuestiones coyunturales de costos internos que hacen poco competitiva a la industria exportadora y están reducidas a casi su mínima expresión, representando aproximadamente el 7% de la oferta global de carnes. En un contexto en el cual la producción de carnes ha comenzado a recuperar en 2012 de los niveles mínimos tocados en 2011, la mayor parte de ese incremento de la producción se está volcando al consumo interno. Por eso vimos cómo el del 2011 cerró con un consumo apenas superior a los 55 kilogramos por habitante al año, trepando ya en 2012 por encima de los 58 y esperamos ya en 2013 estar nuevamente por encima de los 60 kilos por habitante al año. En los últimos meses vemos un aumento moderado del precio de la carne vacuna, un aumento muy pequeño, muy por debajo de lo que ha sido el aumento de la carne vacuna en el caso de la carne de cerdo, lo que la coloca en una posición mucho más competitiva para actuar como sustituto de la carne vacuna en el presente. Y por otro lado vemos que la carne aviar, que había obtenido una posición muy ventajosa en términos de precios durante el año 2010 y 2011, ha subido su precio muy por encima del de la carne vacuna, casi una tasa que la duplica en los últimos 6 a 9 meses, por lo tanto la ventaja de precios para la carne aviar parece haberse diluido y por eso estamos viendo en nuestros estudios de paneles de consumo de los últimos meses una estabilización del consumo de carne aviar, o sea, ha dejado de crecer, que venía creciendo muy fuertemente en los 2 años anteriores, y una recomposición leve y progresiva de lo que es el consumo de carne vacuna y también un crecimiento leve todavía de lo que es el consumo de carne porcina. La producción proyectada para el corriente año es de aproximadamente 2.750.000 toneladas equivalente a res con hueso y el consumo de carne vacuna interno estabilizado en 60 kilogramos por habitante al año nos daría un saldo exportable de aproximadamente 350.000 toneladas. Sin embargo, las exportaciones van a estar por debajo de eso, dado que la situación macroeconómica implica que el tipo de cambio actual más las retenciones a la exportación de carne vacuna hacen que sea para la industria exportadora más rentable colocar buena parte de la res en el mercado interno. Por lo tanto, lo que esperamos para este año es que se coloque una parte adicional del crecimiento de la producción volcada al consumo interno y se mantengan las exportaciones más allá de un saldo exportable aparente más alto, reducidas a niveles similares a los del año anterior. Bueno, hemos llegado al final de una nueva edición de CRA, El Sentir de Campo de la Ciudad, del programa de televisión de Confederaciones Rurales Argentinas, que se emite todos los sábados por esta pantalla, la de Canal Rural. Les volvemos a recordar que pueden seguir toda la actividad de la entidad a través de nuestra página de internet, que es www.cra.org.ar, y también a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @CRAPrensa, en Facebook Confederaciones Rurales Argentinas Prensa. Sin más, les agradecemos que hayan estado durante esta media hora compartiendo con nosotros todo el acontecer productivo de la Argentina. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, la semana que viene y como siempre les decimos, muy buena semana productiva para todos.